Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad continuamos trabajando en nuestra unidad número 2, Arquitectura de la Mente, y nos vamos a focalizar en todo lo referido a las funciones cognitivas a la luz de los aportes de la psicología cognitiva. Para comenzar, vamos a revisar algunos aportes y revisión de conceptos que fuimos trabajando en nuestra última clase, pensando cuáles son los cambios que se producen a partir de todos los aportes de la psicología cognitiva. ¿Sí? Empezamos principalmente a entender la mente humana como un procesador de información. ¿Sí? Se comparaba a cualquier ordenador con sus puertos de entrada y de salida de datos, si lo pensamos en relación a la mente humana, con esta entrada y salida de información. Empieza a ponderar y a tomar mucha fuerza y concepto de metáfora computacional, que principalmente referido a este modelo teórico que permitía formular hipótesis para intentar predecir el comportamiento humano. En relación a la conducta humana, hay un fuerte movimiento, en tanto pensemos que hasta el momento de la mano del conductismo se lo pensaba como una respuesta a determinados estímulos. La psicología cognitiva lo que nos viene a aportar es que esta conducta empieza a estar mediada por diferentes procesos mentales que realiza el sujeto. Si nos remontamos al momento actual, ¿sí? La psicología cognitiva tiene una impronta muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el campo de la investigación y muchísima importancia en el desarrollo de modelos terapéuticos y modelos de intervención. Eh, Así como en su momento estaba atravesada por la influencia de determinadas corrientes, en este contexto histórico, relacionados con el psicoanálisis y el cognitismo, hoy podríamos plantear que la psicología cognitiva se nutre además de los aportes de las neurociencias y la neuropsicología. Y en este contexto es importante establecer que el concepto de funciones cognitivas va a ser mirado desde un modo interdisciplinar. Vamos a partir pensando a qué nos referimos cuando decimos la palabra cognición. ¿Sí? Hablamos de todos los procesos mediante los cuales procesamos la información recibida, ¿sí? Mediante estas vías sensoriales, cómo logramos transformar, reducir, elaborar, almacenar, recuperar toda esta información que obtenemos del contacto con el mundo. Vivimos en este mundo lleno de estímulos, estamos todo el tiempo en contacto con los estímulos del medio, que de alguna manera se convierten en información. ¿Sí? Procesamos para que a partir de esa experiencia el resultado sea un procesamiento de información. ¿Cómo actúa el cerebro? Recibe esta información, la procesa, la utiliza y en esa interacción va a ir desarrollándose. ¿Sí? Esto lo que va a adquirir es una forma en el ser humano de desarrollar determinadas ideas, creencias, pensamientos, y todos estos procesos lo va a llevar a tomar o a determinar algunas decisiones. La palabra cognición va a derivar del latín cognoscere, que significa principalmente conocer. Si bien vamos a escuchar y en diferentes textos encontrar mucha información en relación a lo que es la cognición, lo común que vamos a percibir en las diferentes fuentes es esta coincidencia en que la cognición es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de procesar la información externa. Es este cúmulo de información, de bagaje, de información que vamos construyendo en relación a la experiencia y que se convierte en aprendizaje. Es esta habilidad que tenemos para asimilar y procesar todos los datos que nos llegan a través de diferentes medios. En este contexto, ¿cómo vamos a definir las funciones cognitivas?
Las funciones cognitivas se van a pensar como procesos mentales que nos permiten llevar a cabo una tarea. ¿Sí? Lo que van a hacer, le van a permitir al sujeto tener un papel activo en este proceso de selección, de recepción, de transformación de información. Cuando la persona transforma, selecciona, recepciona, elabora toda esta información, empieza a tener un rol totalmente activo en interacción con el medio. Vamos a ver que estas funciones cognitivas tienen una distinción, generalmente suelen subdividirse en básicas y complejas, consideramos las básicas como las más elementales, las más primitivas, las que aparecen en primera instancia y hacen posible el desarrollo de otras funciones más complejas. Dentro de las básicas podemos distinguir funciones cognitivas como la hipnosis, la percepción, la atención, la memoria, y dentro de las complejas, aquellas vinculadas con las praxias, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Es importante aclarar en este punto que existen diferentes líneas teóricas que han hecho distinciones y marcan diferencias en los modos de clasificar estas funciones cognitivas. Desde la cátedra lo que vamos a privilegiar e intentar unificar entre estos diferentes lineamientos teóricos es la importancia de la construcción cognitiva. Y en esto encontramos una coincidencia que estas funciones permiten, posibilitan la construcción que va de lo simple a lo más complejo. Y de estas funciones elementales que posibilitan el desarrollo de otras funciones más elaboradas como el campo del lenguaje. Vamos a comenzar en esta oportunidad con desarrollar esta función cognitiva compleja que es el lenguaje. ¿Sí? Pensemos en las primeras respuestas que nosotros elaboramos cuando utilizamos la palabra lenguaje, generalmente son vinculadas a todo lo que tiene que ver con la expresión, a las cuestiones del habla, a lo que decimos, ¿sí? A cómo lo decimos, pero realmente el lenguaje es una conducta comunicativa, una característica específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación. En esto, esta definición que nos marca, que el lenguaje es mucho más complejo que la propia producción de expresión lingüística. ¿Sí? En el lenguaje entran en juego habilidades cognitivas, habilidades que tienen que ver con la interacción social y principalmente con la comunicación. Definimos al lenguaje como un instrumento de pensamiento que nos va a llevar a tomar o no acción en función de nuestros pensamientos. El lenguaje no es sin el pensamiento ni el pensamiento sin el lenguaje, ¿no? Pensemos que son procesos superiores completamente interrelacionados y de alguna manera tanto el lenguaje como el pensamiento van a interferir en todo lo que tiene que ver con la regulación de la conducta. Es un medio que nos va a servir como información para acceder a todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura. Por ejemplo, ¿para qué utilizamos principalmente el lenguaje? Para transmitir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras soluciones, proyectos, creencias, puntos de vista. Realmente el lenguaje cumple una función muy grande de comunicación, de interacción, y marca una impronta muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo del ser humano. ¿En qué va a estar basado el lenguaje? ¿Sí? Principalmente en todo lo que tiene que ver con esta capacidad que poseemos los seres humanos para comunicarnos a través de signos lingüísticos. ¿Sí? Usualmente lo que tiene que ver con emisiones sonoras, con la producción de gestos, de señas, los signos gráficos. Acá vemos que el lenguaje no solo se vincula con la palabra hablada, sino con todos los medios que utilizamos para comunicar. ¿Sí? A través de un gesto, de una seña, de una expresión gestual. Vamos a ver que se compone de múltiples variables y componentes, ¿sí? Como la
pronunciación, la entonación, la musicalidad, la gramática. Es por esto que en el desarrollo del lenguaje van a intervenir diferentes áreas cerebrales y que estén principalmente implicadas para el desarrollo de determinadas funciones. Acá mencionamos algunas, como el área del Broca, el área del Wernicke, el córtex motor primario, el auditivo primario, el giro angular. Son áreas que van a estar vinculadas puntualmente con una función. No nos vamos a detener en estas cuestiones de la neurofisiología, del lenguaje, son aspectos que vamos trabajando transdisciplinariamente con otras de las cátedras y donde van a poder profundizar todos estos aspectos. En el plano del lenguaje vamos a describir dos niveles que están en constante interacción. ¿Sí? En el área del lenguaje vamos a contar con un plano integrativo que tiene que ver con las pautas evolutivas que necesita nuestro sistema nervioso central para desarrollar determinados requisitos para el desarrollo del lenguaje principalmente. Vemos cómo este modelo integrativo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central, va a sentar las bases para que el niño empiece a construir todo lo que tiene que ver con la imitación, la intencionalidad, la reciprocidad, la permanencia en el objeto, todos estos aspectos que fueron muy trabajados por diferentes autores para pensar el desarrollo también emocional y cognitivo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con este plan integrativo? No alcanza, no acompañamos desde el plano organizativo, que va a tener que ver con todas las influencias ambientales que se producen sobre este desarrollo, ¿sí? Sobre este desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, siguiendo un poco la línea que venimos trabajando, a los autores, que trabajamos en el último encuentro, ¿no? Los aportes de Piaget, de Vygotsky, vemos cómo el lenguaje tiene que ver con un nexo entre el innato y esto adquirido. ¿Sí? Necesitamos contar con determinadas condiciones y referidas a lo biológico, el desarrollo del sistema nervioso central, para desarrollar el lenguaje, pero este lenguaje va a estar completamente articulado con la influencia, con el estímulo del entorno, con el contexto, y de esta manera es como podemos pensar en la sucesión de habilidades que va a ir adquiriendo el niño en las diferentes etapas evolutivas para desarrollar todo lo que tiene que ver con los componentes del lenguaje. Entonces pensemos que en el lenguaje se tiene que dar esta integración, seguir pautas biológicas que están más o menos definidas y en parte son independientes de la cultura, pero su organización, la organización del lenguaje, va a resultar principalmente a partir de todas las influencias socioculturales que experimente la persona, que experimente el sujeto en el contacto con el mundo que lo rodea. Es muy importante establecer esta distinción entre el lenguaje y la comunicación. Suelen considerarse sinónimos, pero bueno, podemos afirmar que realmente el lenguaje y la comunicación no son lo mismo. ¿Sí? También el lenguaje es uno de los recursos primarios con el que contamos para comunicarnos. Nos comunicamos también a partir de muchísimos recursos no lingüísticos. Generamos estas imágenes, ¿no? Vemos cómo se privilegia lo gestual, la mirada, como el bebé llora y comunica, los gestos, que con la simple movimientos de manos podemos estar comunicando mucho más. Entonces es importante establecer que bien el lenguaje es una parte importantísima de la comunicación, no es lo mismo. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de todas las posibilidades que tenemos para comunicar. En el campo del lenguaje vamos a distinguir dos modalidades. ¿Sí? Uno, lo que tiene que ver con la expresión, puntualmente,
el plano expresivo del lenguaje, que va a ser vinculado con toda la producción del lenguaje o el habla. Es la ejecución de la palabra, es la posibilidad de decir. Vemos en estas imágenes como lo que se privilegia es señalar, esta conversación, donde en ambas nenas se prioriza todo lo que tiene que ver con la expresión del lenguaje, con la producción del lenguaje. En este segundo plano, que es el receptivo, ¿sí? Vamos a establecer todo lo que captamos y comprendemos de la señal hablada del otro. Por eso suele denominarse lenguaje receptivo o comprensivo. Y vemos esta imagen, vemos un niño que mira los objetos, podemos imaginar que está con su mamá y que esta mamá le pregunta, por ejemplo, cuál quiere o cuál es el rojo y demás, y él puede comprender este discurso de su momento. Entonces acá lo que estaría privilegiando es el plano receptivo o comprensivo del niño. Vamos a distinguir a modo de organización 4 planos en la interacción que entran en juego, que están todo el tiempo en interacción en el área del lenguaje. Vamos a destacar el aspecto fonológico, el morfosintáctico, el semántico y el nivel pragmático. El nivel fonológico lo vinculado a la mínima unidad de sonido, ¿sí? Tiene que ver con el plano que analiza los procesos de organización de los fonemas que componen una palabra, ¿sí? El nivel morfosintáctico va a hacer referencia al conjunto de elementos y reglas que permiten construir oraciones. En este aspecto subrayaríamos la palabra oración, que tiene que ver con la posibilidad de construir esta oración que mantenga sentido, que tenga cierta concordancia, ciertas relaciones gramaticales o una estructura jerárquica que cuando la escuchamos o la escribimos o la podemos expresar, en este contexto adquieren un significado, ¿sí? Estas oraciones lo que van a permitir también entrever, ¿no?, algunas cuestiones relacionadas con los roles en los que elegimos, quién está realizando la acción, cómo está realizada, cuándo, dónde, ¿sí? Principalmente lo que hacer es vincularse con el orden de las palabras y la concordancia que utilizamos en una frase. El nivel semántico, ¿sí?, principalmente la semántica va a estar vinculada al contenido de lo que se dice, en la dimensión que va a vincularse con el significado de los signos lingüísticos, con todo el significado de las palabras y cómo estas palabras adquieren también ciertos significados en función de un enunciado, en función de un discurso o de una frase. Y por último contamos con el nivel pragmático, que es el principal, que es vinculado con el uso social que hacemos del lenguaje. Es el lenguaje pensado en el contexto en donde se aplica, en cómo lo digo, dónde lo digo, ¿sí?, relacionado con la información también paralingüística, con todo el texto, con toda la presoria que acompaña el discurso, con la información cultural y el código compartido en una misma cultura, el desarrollo de un código lingüístico y de estas habilidades mentalistas que ponemos en juego en determinados cosas. Para ir finalizando, les comparto una frase que extraí del texto Bruscos, Alimentar el Cerebro, Cognitiva Inteligencia, donde se plantea que las funciones cognitivas son un balance entre la razón y la emoción. Entendiendo que esta razón, ¿no?, esta cognición, se va a enfrentar a la emoción para llegar a tomar una decisión. Como una función cognitiva más compleja es pos de la mejor adaptación. Bueno, con esto que podemos repensar, ¿sí?, no desvincular todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas
¿sí? De los aspectos emocionales, de la conducta del individuo y de este interjuego que ponemos entre la emoción y la razón, cómo se desarrollan estas funciones cognitivas y cómo realmente estamos todo el tiempo enriqueciéndolas en nuestros aprendizajes, en interacción con el medio y siempre con el objetivo de lograr una mejor adaptación al mundo. Vamos a cerrar en esta oportunidad con lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, con la función cognitiva superior, y en un segundo momento los va a estar acompañando Florencia, trabajando acerca de estas funciones cognitivas elementales. ¿Sí? Vamos a priorizar todo lo referido a la atención, la percepción y la memoria de la mano de la psicología cognitiva. Los espero, como siempre, en el foro de intercambio y de consulta. Esta videoclase va a ser nuestro disparador para continuar trabajando en nuestro encuentro, que tendrá un carácter práctico, donde iremos poniendo en juego todos los conceptos que estuvimos trabajando en nuestra unidad 2, y los espero también en el foro de consulta para compartir dudas, inquietudes y diferentes aportes. Nos vemos pronto. Bueno, perfecto. Vamos a continuar con las funciones cognitivas. Tenemos a la memoria. La memoria puede ser definida de forma amplia como la capacidad del sistema nervioso de beneficiarse de la experiencia. Se ha propuesto el uso de sistemas de memoria para referirse al conjunto total de sistemas cerebrales, que tienen que ver con los tipos de memorias por los cuales nos beneficiamos de la experiencia, ¿sí? Tenemos a la taxonomía de la memoria. ¿Qué es esto? Que existen múltiples formas de recordar. Por ejemplo, es fácil de retener un número de teléfono o planificar algo para hacer cosas en el futuro, ¿sí? También somos capaces de recordar procedimientos, como pueden ser atarse los cordones o lavarse los dientes. Cuando nos proponemos recordar algo, actúan dos mecanismos. Por un lado, el repaso mecánico, que implica repetir hasta el cansancio lo que se quiere recordar, como por ejemplo las tablas de multiplicar, y también utilizamos el repaso elaborativo, que consiste en relacionar lo nuevo con algo conocido. Por ejemplo, traten de retener estas letras. Podemos utilizar el repaso mecánico, pero si formamos palabras como ONU, URSS, OMS, que relacionamos con conocimientos previos, podemos retenerlas mucho más fácilmente. También hay que tener en cuenta que la memoria no está apartada de los afectos, y cada vez que evocamos un recuerdo lo reconstruimos a lo largo de los años y lo modificamos de distintas maneras, ¿sí? Podemos, por ejemplo, embellecer algo que no nos gustó, o podemos olvidarlo, omitirlo, ¿sí? El sistema de memoria retrospectivo va a englobar la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, que vamos a ver cada una de estas de qué se trata. Entonces, tenemos por un lado a la memoria sensorial, que es la forma más breve de memoria. Puede mantenerse por un periodo muy corto de tiempo y no necesita de un esfuerzo consciente para activarse, sino que lo hace de forma automática. Luego tenemos a la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, que nos sirve, por ejemplo, para recordar números telefónicos, y se define como el sistema que mantiene la información recién percibida por lapsos breves para la ejecución de una tarea. Por eso es que se llama memoria de trabajo. Y luego tenemos a la memoria a largo plazo, que es la encargada de almacenar nuestras experiencias,
y van a quedar disponibles para el resto de nuestras vidas. Este tipo de memoria se va a dividir en dos fundamentales: la memoria explícita y la memoria implícita. Y esta división va a tener que ver con la naturaleza consciente de la recuperación de la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a la memoria explícita, que va a tener que ver con la recuperación consciente de la memoria, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con ¿cómo se llamaba la hija de Carlos? Sí, Clara, ¿sí? Este esfuerzo que hacemos tiene que ver justamente con un esfuerzo consciente para la recuperación. Mientras que en el caso de la memoria implícita, vamos a tener que vincularla siempre a una acción para poder recuperarla, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquellos casos que solo vamos a recordar ejecutándolos o experimentándolos, como por ejemplo andar en bicicleta, que va a tener que ver con esta memoria implícita, u otros que solo pueden expresarse en pensamientos, así que va a ser la memoria explícita, por ejemplo, acordarse del nombre de la hija de Carlos. Bueno, bien, entonces por un lado tenemos a la memoria implícita, que tiene que ver con la memoria procedimental, es la memoria de procedimientos, ¿sí? Por eso es que los vamos a vincular con acciones constantemente, es el saber cómo ha sido, ¿sí? Y la información contenida en ella está de forma implícita en nosotros, como por ejemplo la habilidad de conducir, que es algo que de forma verbal es muy complejo de explicar y que incluso en un primer momento requerimos de mucha concentración para aprender a hacerlo, pero que luego, una vez aprendido, la ejecución es automática, ¿sí? Entonces hablamos de algo ya implícito. Por otra parte, tenemos a la memoria explícita o declarativa, que tiene que ver con aquel tipo de memoria que está anclada por periodos prolongados en nuestra mente y se va a dividir en dos subsistemas: la memoria semántica por un lado, que corresponde al significado de las cosas del mundo externo, como por ejemplo conocer la definición de memoria o saber cuántos habitantes tiene una ciudad. Tiene que ver con la información compartida por otras personas, pero es independiente a los recuerdos de nuestras experiencias personales vinculadas a estos conocimientos, o sea, a el momento o la circunstancia en que lo aprendimos. Como por ejemplo, podemos utilizar la palabra casa sin necesidad de recordar explícitamente cuándo y cómo aprendimos el concepto y la definición de casa. Por eso decimos que la memoria semántica tiene la habilidad de separar la experiencia del aprendizaje de una manera independiente. Por otra parte, tenemos a la memoria episódica, que tiene que ver con un tipo de recuerdo que tenemos de nuestras experiencias pasadas. Y si bien la distinción entre saber la definición de un concepto y recordar cuándo y cómo se aprendió puede ser muy sutil, las áreas cerebrales implicadas y la organización funcional son muy diferentes, ¿sí? Por eso incluso en psicoanálisis principalmente se habla de una amnesia infantil, en donde los recuerdos anteriores a los primeros 4 años no los recordamos, pero están ahí, están en algún lugar, ¿sí? Y pueden surgir como reminiscencias de ellos. La función de retención de la memoria tiene que ver con que las personas solemos recordar los eventos más recientes de los acontecimientos vitales. Con el tiempo, sin embargo, las conexiones neuronales que sustentan el recuerdo suelen irse debilitando a no ser que sean recuperados con cierta frecuencia o rememorados con alguna intención específica. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que existe algo llamado el pico de reminiscencia. ¿Qué es esto? Esto es que las personas de cierta edad suelen tener una muy buena
memoria acerca de la etapa adolescente y de la juventud temprana. Y este efecto se ha denominado justamente pico de reminiscencia. ¿Por qué se puede pensar que se da esto? Bueno, porque en estos años es cuando se dan los marcadores temporales en la vida de la persona. Son eventos que suceden por primera vez y que involucran un cambio vital significativo, como puede ser el ingreso a la universidad, la primera experiencia sexual, el primer hijo, el primer trabajo. Son todas cosas que hacen que queden marcados como un antes y un después en la vida de esa persona. Y por eso, aunque las conexiones neuronales quizás en muchos casos se van debilitando, queda este pico de reminiscencia. Bien, como bien dijo Lore, ahora vamos a continuar con la percepción. Vamos a intentar ver un poco de qué es la percepción. Percibir lo que ocurre es algo que hacemos sin proponérnoslo. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? Una primera respuesta siempre va a apuntar a los sentidos. Pero, ¿qué perciben los sentidos? Los sentidos perciben sensaciones, hay que tener en cuenta eso. Y las sensaciones las podemos definir como un conjunto de informaciones más o menos desordenadas que nos llegan desde nuestros órganos de los sentidos, ¿sí? Ya sean los ojos, los oídos, la lengua, las manos o cualquier parte del cuerpo desde lo táctil. ¿Bien? Ahora, la capacidad de organizar esos datos de la realidad en un todo organizado lo denominamos percepción. ¿Qué es un todo organizado? Un todo organizado lo entendemos como un conjunto de elementos y las relaciones que lo vinculan. Entonces nosotros siempre vamos a estar adjudicando a la percepción la capacidad de organizar los datos de la realidad. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos percibir? ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, sí, nosotros lo que hacemos es percibir y condensar todo en un, justamente, todo organizado. Pero ¿cómo hacemos eso? Eso es lo que justamente se va a preguntar la teoría de la Gestalt. Y es lo que va a ser su objeto de estudio, ¿sí? El cómo percibimos, cómo lo hacemos. Gestalt significa figura o forma en alemán. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría va a hablar como premisa fundamental que el todo es mayor que la suma de las partes. Va a decir que nosotros percibimos el todo y luego las partes, ¿sí? Primero tenemos una visión completa de un todo y luego, si comenzamos a prestar atención, vamos a poder distinguir las partes de eso que estamos viendo. Vamos a poder ir desmenuzando eso que estamos percibiendo. Justamente lo que hizo esta teoría es descubrir leyes a nivel de la visión que permiten entender cómo percibimos la realidad, ¿sí? La teoría lo que va a hacer es generar este concepto de la percepción como un todo organizado. ¿Cuáles son las leyes que van a predicar? Bueno, son las siguientes.
Bien, bueno, me parece importante destacar que hay un error en el video que dice que Werber descubre estas leyes, estos principios en 1992, cuando no es así. En realidad esto es en estudios que él realiza en 1912, ¿sí? Y muere en 1943. Por lo demás, me parece interesante que poder rescatar desde un video cuáles son las leyes y cómo percibimos cada una de ellas. Bien, una nueva mirada puede decir que lo que percibimos va a ser muy diferente de acuerdo a qué experiencia y qué aprendizaje previo tenga el observador, ¿sí? Yo quiero invitarlos a que vean esta imagen y me digan hacia dónde se dirige este micro, este colectivo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, justamente esto es uno de los ejercicios que se pueden realizar para justamente ver esta nueva perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con los aprendizajes previos que nosotros ya traemos. Este colectivo se dirige hacia la izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque si nos ponemos a pensar, todos sabemos que los colectivos tienen una sola puerta de entrada que siempre se posicionan al lado derecho. Si el colectivo estuviera yendo para la derecha, veríamos la puerta de entrada. Ahora, como está yendo hacia la izquierda, la puerta de entrada no puede percibirse. Bien, bueno, como venimos diciendo entonces, el conocimiento previo influye directamente en la percepción. Saber lo que vemos, oímos, o incluso mirar o escuchar depende del conocimiento que poseemos, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente habrán dicho, cuando yo les pregunté hacia dónde iba el micro, que el micro iba hacia la izquierda, por este conocimiento previo de que la puerta se ubica del lado derecho. Quizás otros no, quizás otros habrán pensado que yo los estaba queriendo engañar con la pregunta y habrán dicho que el micro estaba estático, pero no. La idea era plantear esta percepción de hacia dónde iba el micro a partir del conocimiento previo, ¿sí? Otros ejemplos, por ejemplo, puede ser un experto en ajedrez que no va a percibir las piezas de una partida de la misma manera que como lo haría una persona que nunca jugó, ¿sí? El conocimiento también influye en cómo buscamos las cosas para percibirlas, porque el conocimiento va a guiar nuestra percepción, ¿sí? Seguramente les habrá pasado en la vida cotidiana que conocen algo nuevo o no saben de la utilidad de algo hasta que alguien se los dice y de repente eso les aparece diariamente en su vida, ¿sí? Y esto no es que aparece por arte de magia, sino que al conocer esta nueva cosa, este nuevo elemento, esta nueva persona, hace que nosotros posicionemos la atención en eso y quizás antes no lo hacíamos, ¿sí? Otros aspectos que también influyen en la percepción van a ser las necesidades o los deseos. Por ejemplo, el hambre altera totalmente la percepción, ¿sí? Las expectativas, se tiende a percibir lo que se espera. Bien, como en toda función cognitiva, la percepción también tiene alteraciones. ¿Cuáles son estas alteraciones perceptivas o estos engaños? Tenemos por un lado las ilusiones, que son percepciones falsas o inexactas. Tienen que ver con una deformación del objeto que se está percibiendo. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que tienen como efecto secundario estas ilusiones perceptivas. Puede ser una persona que está viendo la tele y que dice ver bichos que salen de ella. Bueno, tenemos la tele que existe, tenemos la imagen que proyecta la tele que existe, pero no hay ningún bicho saliendo de ella. Entonces ahí vemos una ilusión perceptiva. Bien. Por otro lado, tenemos las alucinaciones que provocan una percepción cuando no hay ningún objeto. Esta es la gran diferencia con la ilusión. ¿Sí? En la ilusión tenemos un objeto y está distorsionado, mientras que en la alucinación no hay ningún objeto que percibir. Y sin embargo, la persona lo percibe. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en los esquizofrénicos, ¿no?
cuando dicen oír voces o cuando dicen ver personas. Si les interesa este tema, yo les recomiendo que busquen y lean el texto El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es muy interesante como ahí muestran y relatan cómo la mente nos engaña, ¿no? Bueno, y hemos llegado a la última función cognitiva que vamos a ver en esta clase, la atención. La atención es un mecanismo que consiste en la percepción estimular, selectiva y dirigida. ¿Cuáles son sus características? Estas que acabamos de mencionar en su definición. La percepción estimular está relacionada con los estímulos provenientes de todos los sentidos puestos en juego a la hora de realizar la actividad requerida, como lo son la vista, la audición, el olfato, el tacto, el gusto y la sinestesia misma del cuerpo, ¿sí? Va a tener que ver con estas percepciones que van a ingresar a nosotros para poder dar o no atención a ellas. Tenemos justamente entonces la selección, ¿sí? Que tiene que ver con una elección entre todos los estímulos que son relevantes e útiles para la realización de la actividad requerida. Esta selección puede ser voluntaria o automática. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros estamos manejando y estamos escuchando música y queremos prestar atención a qué dice la canción, vamos a focalizarnos de una forma voluntaria en la letra de esa canción, mientras que el manejo lo podemos dejar de un lado más automatizado, porque justamente son movimientos que ya conocemos y que ya pusimos en práctica muchas veces, ¿sí? Entonces no vamos a requerir la misma atención que, por ejemplo, sí le debemos dar a la lectura de un texto y al resumen del mismo, ¿sí? Vamos a estar focalizando constantemente de forma voluntaria la atención porque no todos los textos son iguales, entonces no podemos mecanizar o automatizar una sola forma de resumen, ¿sí? Y después tenemos que la atención es dirigida, porque es focalizada a aquello que es requerido por la tarea, ¿sí? Está relacionado con el interés, justamente. Si nosotros somos jugadores de fútbol, le vamos a prestar atención a la pelota, le vamos a prestar atención a nuestro entrenador, a nuestros compañeros, pero no así al público, porque no es algo necesario para la actividad, ¿sí? Que estamos realizando. Y bueno, luego tenemos el interés, que tiene que ver con el procesamiento controlado y automático. Ahora bien, ¿cómo prestamos atención? ¿No? Esa es una pregunta, creo, importante. ¿Cómo prestamos atención? Por un lado, vamos a tener que tener en cuenta la disposición mental, ¿sí? La disposición mental va a tener que ver con lo que ya venimos hablando, que es la intención y la voluntad. Y por otro lado va a tener que ver con la emocionalidad, ¿sí? Nosotros no podemos pretender prestar atención si emocionalmente hablando, si emocionalmente no estamos preparados, ¿sí? Les habrá pasado a ustedes estar conmocionados en alguna situación y no recordar algo en particular. Y quizás después, vueltos a la calma, decir, ¿cómo no presté atención a esto? ¿Cómo no me acuerdo de esto? Y la respuesta es muy sencilla, porque emocionalmente no estaban preparados, ¿sí? Entonces la disposición mental va a ser algo fundamental a la hora de prestar atención. Por otro lado tenemos la capacidad atencional, que varios autores van a hablar de esto y ahora vamos a ver dos modelos que podemos decir que abarcan todas las teorías que se han escrito al respecto. La capacidad atencional tiene que ver con la capacidad de información que podemos procesar. Nosotros tenemos una capacidad limitada a nivel mental y a nivel atencional. No podemos procesar todos los estímulos al mismo tiempo, ¿sí? Y acá aparecen los primeros modelos, que son los modelos de filtro, que van a enfatizar la característica selectiva de la atención, lo que va a permitir focalizar los recursos atencionales en un único aspecto, no pudiendo tratar con más de un estímulo simultáneamente. Entonces,
La función de la atención va a ser la de regular la entrada de esta información, ¿sí? Vamos a prestar más atención o menos atención a cosas que nos interesan, a cosas que sepamos, a cosas que conozcamos, o por el contrario, quizás a cosas que nos llaman la atención por no conocer, ¿sí? Pero siempre se va a tratar en estas teorías, en estos modelos de filtro, van a enfatizar esta característica selectiva que tiene la atención. Por otro lado tenemos la claridad y la amplitud, que tiene que ver con las demandas ambientales y la activación, ¿sí? Y tiene que ver con los recursos limitados, que son estos otros modelos, ¿sí? Que ya no hablan de una capacidad limitada, sino de recursos limitados a nivel atencional. Estos modelos abandonan los experimentos de escucha dicótica, ¿sí? Que van a ser los de justamente los modelos de filtro, para pasar a hablar de una atención dividida. Y consiste en que los sujetos realizamos 2 o más tareas al mismo tiempo y el grado de deterioro en el rendimiento de una de esas tareas se va a considerar como un indicio de la demanda de atención de la otra tarea, ¿sí? Entonces, justamente no vamos a pretender poder saber qué está diciendo en la tele si estamos resumiendo un texto o viceversa. No vamos a poder pretender resumir bien un texto si estamos prestando atención a qué dicen en la tele, ¿sí? Justamente por eso es que este modelo va a estudiar las limitaciones de la atención más que sus propiedades selectivas, ¿sí? Por otro lado, también tenemos a la atención como un mecanismo de alerta, ¿sí? Nosotros vamos a poder prestar más atención si estamos activamente en alerta, ¿sí? Y esa atención también se va a activar justamente en situaciones muy específicas, muy particulares. No podemos pretender estar prestando atención constantemente a algo, sino que va a haber distintos estímulos que van a activar ese mecanismo de alerta de la atención. El secreto principal para prestar atención es tener el foco de atención en el lugar apropiado, en el momento correcto, durante el tiempo necesario, ¿sí? Esto es una habilidad que se puede aprender, entrenar y mejorar día a día. Bien, y se puede comparar con una linterna, ¿sí? Porque la podemos dirigir en diferentes direcciones, se puede hacer foco en procesos mentales, se puede ampliar y achicar esa luz. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta, obviamente, lo que venimos hablando, de que la atención no es solo algo visual, ¿sí? Sino que también podemos hablar de estímulos auditivos o sensaciones corporales, emocionales, la respiración, los temblores, la ansiedad, entre otros, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de estímulos no hablamos solo del mundo exterior, sino que también hablamos de lo que nos pasa corporalmente hablando a nosotros. Y van a ser todas estas cosas fundamentales a la hora de prestar atención. Y por último, me parece importante, para cerrar, poder hablar un poco de qué es la concentración o desconcentración, ¿sí? La desconcentración va a implicar que el foco de la atención esté mal dirigido, es estar pensando en otra cosa, ¿sí? Mientras realizamos una actividad. También puede ocurrir que el foco esté demasiado amplio, que estemos queriendo abarcar mucho de algo, o bien que esté fijo en algo cuando necesitamos prestar una atención más ambiental. Puede ocurrir que la mente salte de una cosa a otra y no podamos mantener el foco en lo importante. Por otra parte, tenemos todo lo contrario, la experiencia de flow, ¿sí? Que es justamente una experiencia de concentración total. El concepto de flow implica un fluir, un estado en
que las personas alcanzan y en el cual están completamente inmersas en su experiencia inmediata, en el aquí y ahora, en lo que están realizando. Es un estado de conciencia en el cual uno queda completamente absorbido en lo que está haciendo, excluyendo todo y todos los demás, pensamientos y emociones. Por eso es que hablamos que el flow se trata de estar focalizado. Es una experiencia armoniosa entre el cuerpo y la mente que trabajan juntos sin esfuerzo. También es conocido como experiencia óptima, ¿sí? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya servido. Tanto Lore como yo intentamos hacer un punteo de las cosas que nos parecen más importantes de cada función cognitiva. Y como dije en el en vivo de la clase pasada, quizás son temas que se tocan en los textos, pero que no hay un capítulo en específico que hable de cada uno de ellos. Así que realmente esperamos que les haya sido de utilidad y saben que cualquier duda, consulta, inquietud que tengan pueden escribirla en el foro. Por mi parte, bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. Chao, chao.